Bien, vamos a desarrollar ahora el tópico de selección de los recursos humanos. Vamos a ver las bases técnicas del proceso de selección. En primer lugar, hay que definir qué cosa es la selección de los recursos humanos. Se define básicamente como un proceso técnico que nos va a permitir lograr tener a la persona adecuada en el puesto adecuado, en el momento oportuno y a un costo adecuado. En eso consiste entonces la selección de personal o selección de recursos humanos. Hay una serie de pautas técnicas que se realiza para lograr identificar a la persona que va a cumplir las expectativas que nosotros tenemos. En primer lugar, lo primero, antes de cualquier proceso de selección, es definir cuál es el puesto vacante, cuáles son los requisitos y las competencias de ese puesto. Para esto tenemos que identificar adecuadamente cuál es el perfil. En segundo lugar, tenemos que ver cuál es la formulación de la requisición de personal. El área pertinente, el área competente, tiene que efectuar la formulación de la requisición de personal en base a una definición de puesto vacante. Luego tiene que efectuarse la convocatoria, que es el proceso de reclutamiento, evaluar la data biográfica, el currículum de postulante, la entrevista de empleo, la prueba de empleo, los exámenes técnicos, la verificación de los antecedentes, también la verificación domiciliaria, las entrevistas, exámenes médicos y finalmente la contratación previo proceso de inducción. Este es el ciclo habitual, es un poco exigente, puede variar ligeramente dentro de una u otra empresa en función también a qué puesto esté postulando una persona, pero más o menos este es el ciclo habitual. Ojo, las grandes empresas tienen este proceso sistematizado, es decir, van a tener toda la data y van a tener un historial en medios electrónicos. Vamos a ver a continuación las técnicas y procedimientos para el proceso de selección. Dentro de estas técnicas y procesos vamos a ver en primer lugar la evaluación de la data biográfica. Nosotros podemos analizar en primer lugar la data biográfica. El currículum nos va a indicar muchos datos sobre el postulante si nosotros sabemos analizarlos. En primer lugar, podemos identificar si es un currículum de tipo cronológico, funcional, si es funcional con profile, es una hoja de vida o una carta de presentación. Nosotros podemos pedir indistintamente un currículum con profile, una hoja de vida o una carta de presentación, y eso estará en función a qué tipo de personal nosotros requerimos. Por lo general, para puestos de mando medio hacia arriba, a puestos superiores de gerencia, se va a requerir más el desempeño y logros de la persona. Eso va a ser más importante, más que qué puestos haya ocupado, porque muchas personas pueden poner una serie de puestos o posiciones, pero en los que no existen logros específicos. Y por lo general hay una tendencia de valorar más el currículum funcional con profile. Esto ocurre más en las instituciones privadas y haciendo énfasis en los logros que ha tenido la persona. Mientras que hay una tendencia a utilizar más el currículum de tipo cronológico en el sector público. El sector público utiliza más el currículum funcional simple o el currículum únicamente de tipo cronológico. Va a haber una diferenciación porque el sector privado por lo general tiende a valorar más resultados, mientras que en el sector público se valoran más o se da más impresión al papel o volumen que tenga el file. Esto es una tendencia
casi generalizada. Vamos a ver entonces ahora algunos aspectos también relativos a la hoja de vida y la carta de presentación. El currículum y la carta de presentación son la primera impresión que tiene el postulante para un puesto. Y también a nosotros como empresa nos da los datos sobre qué características tiene este personal que va a ser incorporado a la organización. Yo puedo medir o puedo sistematizar las características de la personalidad y su capacidad de originalidad, por ejemplo, solicitando una hoja de vida o una carta de presentación. Esto se utiliza, por ejemplo, para personas creativas o para personas de tipo analítica. Por lo general, se va a pedir esto a gente que tiene mayor trayectoria. En el caso de sistemas, se utiliza más para la gente senior, los ejecutivos senior, programadores senior, porque ya tienen una amplia experiencia y se les pide más el concepto de hoja de vida. Hay una serie de factores que analizar, por ejemplo, la calidad o claridad en la impresión, si tiene una adecuada presentación, si su formato va a ser antiguo, es nuevo, es desactualizado, o también los aspectos de ortografía y gramática, si tiene errores ortográficos, gramaticales, si su redacción es clara o es confusa, va a ser un indicador típico de cómo es la persona, porque si, imagínense si no tiene una adecuada presentación, lo propio dirá del trabajo que realice esa persona. Vamos a ver también algunos aspectos prácticos en el tema de la evaluación de datos biográficos. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar una secuencia típica de una persona que ha estado, por ejemplo, inicialmente como practicante en un área, pasó como asistente contable, pasó a subcontador y luego a jefe de contabilidad en otra empresa. Esto se conoce como el giro habitual. ¿Ok? Se conoce como los giros habituales o características habituales en el comportamiento del evaluado en este proceso de selección. ¿Ok? Lo vamos a comparar con el siguiente, que se conoce como una secuencia atípica. ¿Y por qué es secuencia atípica? Va a ser una secuencia atípica porque en primer lugar se observan, inicialmente estuvo como practicante en una empresa específica, luego pasó a un área que era laboratorios como asistente, hizo el ascenso pertinente como gerente o contador general, perdón, y luego la secuencia típica es que nuevamente del cargo que haya tenido, que es una secuencia ascendente, desciende a una posición de asistente. Eso no tiene lógica y hay que evaluar por qué ocurre ese giro. Por eso se le conoce como la secuencia atípica. ¿Ok? Recuerde que esto, o en el caso de las empresas, se utiliza mucho software de gestión que te permite analizar por qué está ocurriendo ese giro o variación extraña. De igual manera, podemos observar en la siguiente, esto es ya un giro extraño, porque si observamos la secuencia veremos que tiene prácticas iniciales, luego pasa a una posición de jefatura de tesorería o una jefatura de finanzas, que es un giro, una variación, y luego pasa a ser gerente general y luego pasa a una área totalmente diferente que es la gerencia de ventas. Entre el área que tenía o la posición inicial
el cargo de gerencia que se supone que estaba orientado hacia otro rubro, más de tipo de planeamiento y de organización, pasa en lo que se conoce como giro extraño a una posición totalmente diferente, que no está asociada con la trayectoria original que tenía en su área. ¿Ok? Estos son algunos de los factores, por ejemplo, que se evalúa en el tema de recursos humanos. Estos datos se van a corroborar en lo que se conoce como las entrevistas de empleo, que van a servir para garantizar y afianzar el conocimiento sobre el postulante.